Hola amigos, yo soy Vicky Victoria. Sí, y el día de hoy les traigo un personaje de la Biblia. Sí, este personaje es Eva. Eva es la primer mujer creada por Dios. ¡Oh, sí! Y Eva aparece por primera vez en el libro de Génesis. Sí, en Génesis capítulo 2 aparece Eva, porque Dios dio un sueño profundo a Adán, y ahí, de su costilla, sacó a Eva, la primer mujer sobre el mundo entero. No se te olvide, es Eva, y la hizo Dios, y está en Génesis capítulo 2. No te pierdas el próximo domingo un personaje más de la Biblia. ¿Quién será? No lo sé, pero ya lo veremos. Hola amigos, yo soy Rita y el día de hoy les tengo el libro de esta semana. Y esta semana es Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Es parte de un grupo de libros que se llaman Pentateuco. Sí, son 5 libros. El primero es Génesis y es parte de la Biblia. Génesis es un libro que fue inspirado por Dios. Sí, Dios inspiró a Moisés para que él lo escribiera. Y en este libro podemos leer sobre Adán, Eva y toda la creación, todo lo que sucedió en el huerto del Edén, cómo Dios creó el universo. ¡Wow! Todo esto en el libro de Génesis. Léelo, es el primer libro de la Biblia. No te lo pierdas. Y nos vemos con otro libro el próxima semana. Bye. ¡Hola amigos! Yo soy Lucy. ¡Sí! Y el día de hoy te tengo un ¿sabías qué? ¡Sí! ¿Sabías que cuando Dios te pide que hables de Él, Él estará contigo? ¡Oh! ¡Sí! Dios estará contigo cuando te pida que vayas y hables de Él, de su verdad, de su palabra, de Jesús. Si Él te lo pidió, Él estará contigo. En Hechos 18, Dios pidió a Pablo que hablara de Él y no callara. Y que Él lo iba a acompañar en todo momento. ¡Sí! ¿Ya lo saben, amigos? Si Dios te pide que vayas, ve y habla de Él, porque Él estará contigo. ¡Adiós! Hola amigos, yo soy Ruth. Y hoy te traigo un versículo. ¡Sí! Y es Primera de Pedro 5:7. Y dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Sí! Este versículo nos ayuda cuando estamos ansiosos. Y recuerda, si estás ansioso o estás triste, echa toda tu ansiedad sobre Dios y Él te ayudará. Y recuerda, la próxima semana también te traeré otro versículo. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!
Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que estén todos bien y listos para continuar con nuestra escuela dominical. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes y les ofrezco una disculpa porque no pudimos estar con ustedes el domingo pasado. Hubo un problemito, un detallito por ahí. Así que el día de hoy espero que ya estén listos y con su Biblia a la mano, porque vamos a continuar con nuestra escuela dominical para aprender más de la palabra de Dios. Y antes de continuar, vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que sea Él quien nos dirija. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre Celestial, estamos ante tu divina presencia, mi Señor, para darte muchas gracias por este día. Y te ruego, Padre Santo, que seas tú quien nos dirija. Purifica mis labios, mi mente, mi corazón, mi Señor, para hacer honra y gloria a tu nombre, mi Señor. Quédate con nosotros, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listos mis niños, ahora sí podemos continuar. El día de hoy vamos a estudiar el libro de los Hechos, en el cual vamos a aprender qué fue lo que sucedió con los cristianos de aquel tiempo, con los apóstoles, con cada discípulo que le seguía al Señor Jesús cuando veían sus maravillas, cuando les hacía milagros. ¿Qué pasaría con todos ellos? Porque Jesús ya no estaba entre ellos. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 3, 4 por allí, dice que Jesús se les presentó vivo después de que murió y resucitó. Se les presentó vivo a muchos de ellos durante 40 días. Durante ese tiempo, Él les hablaba del reino de Dios y también les dijo a los que estaban allí en Jerusalén que no se fueran a ir de ahí, de ese lugar, porque tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo, de la cual Él les había hablado tiempo atrás, porque les dijo, ciertamente Juan les bautizó en agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Era una hermosa promesa. Entonces, cierto día, ellos estaban en el monte del Olivar. Dice en el capítulo 6, del 6 al 11, habla sobre la ascensión. Y les dijo, estaban allí todos sentados, quizá comiendo, ¿verdad? Estaban allí en ese monte, en esa montaña. Y les dijo, bueno, algunos le preguntaban al Señor Jesús, Maestro, ¿vas a restituir el reino a Jerusalén, el reino a Israel? Entonces el Señor les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones. Eso le corresponde únicamente al Padre. Pero les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicen las Escrituras que en ese momento el Señor fue tomado y elevado al cielo. Y dice que una nube le recibió. Entonces ellos se quedaron viendo, asombrados, viendo esta escena. Imagínense qué tremendo debe haber sido para los discípulos, para los apóstoles, ver partir al Maestro. Ellos no querían dejar de ver hacia arriba porque ellos quizá anhelaban que el Maestro se quedara con ellos más tiempo, pero le vieron partir. Y ellos no querían dejar de voltear hacia el cielo. Dice aquí en las Escrituras que en ese momento se pararon dos varones con vestiduras blancas junto a ellos y les dijeron, en el capítulo 11 dice, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Porque a este Jesús que fue tomado entre ustedes, así como le han visto irse, así mismo va a volver. Ahí tenemos otra promesa. Sabemos que un día nuestro amado Jesús volverá.
triunfante, volverá para nosotros. Y dice aquí en el capítulo 12 que volvieron ellos a Jerusalén desde el monte del Olivar. Todos ellos, los apóstoles, volvieron, dice, y se subieron al aposento alto. Entonces, estando todos ellos ahí, dice que perseveraban en la oración y ruego. Allí también estaban a las mujeres, María, la madre de Jesús, sus hermanos. Y cierto día, el apóstol Pedro se puso en pie. Había como 120 personas y les dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese lo que dice la Escritura, porque alguna vez el Espíritu Santo habló por boca de David y dijo que uno de nosotros le iba a entregar. Y así sucedió. ¿Quién fue el que entregó a Jesús para que le crucificaran? Fue Judas Iscariote. Y con esas monedas, dice, con el salario de su iniquidad, se compró una hacienda, se compró una propiedad en la cual, dice, nadie iba a aprovechar, porque a él le sucedió algo muy, muy grave, muy terrible, que cuando él andaba por allí, en ese lugar, tuvo un accidente, se cayó de cabeza y se murió. Su sangre se derramó, sus entrañas se derramaron. Y ese lugar, hasta ese entonces, era llamado Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y les dijo, y es necesario que se nombre un sucesor, tal como viene en la profecía. Ellos nombraron a dos entre todos los que estaban ahí, que podía ser el sucesor, porque de ellos dos, ellos tenían mucho tiempo siguiendo a Jesús, desde Juan el Bautista. Y dice que uno de ellos era José, que le apodaban el justo, y también era Matías. Entonces lo que hicieron ellos, orar a Dios. Dice aquí en el versículo 24 al 25, dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de cual cayó Judas por su transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte. Y la suerte, dice aquí, que cayó sobre Matías. Desde ese momento Matías fue contado entre los 12 apóstoles. Ahora vamos a pasar al capítulo 2, en el que vamos a ver qué fue lo que sucedió en el día de Pentecostés, la fiesta de las semanas. Dice que estaban todos reunidos, había muchos de ellos reunidos en una casa, estaban sentados y de pronto, dicen, se escuchó un estruendo muy, muy fuerte y se vino un viento fuerte. Y dice que en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo y sobre ellos se pusieron como lenguas de fuego, algo parecido a esto. Y ellos estaban orando y hablaban en lenguas, según como el Espíritu les daba que hablase. Ellos oraban y eran idiomas que ellos nunca antes habían escuchado, quizá ni habían practicado. Pues después del estruendo, dice aquí que la multitud se vino para ver qué era lo que pasaba en ese lugar. Y dice la multitud porque eran miles los que se quisieron acercar a ver qué pasaba. Todos los que se acercaron estaban maravillados porque estaban hablando en su propia lengua, en su propio idioma, y estaban como perplejos y diciendo, ¿qué es lo que significa esto? ¿Por qué estos judíos, déjenme les digo la palabra,
dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hechos este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y dice: estos que no son galileos, ¿por qué están hablando en la lengua en la que yo nací? Si ellos no han estudiado idiomas, ni han ido a mi país, ¿por qué están hablando en mi idioma? Estaban muy confundidos porque ¿por qué estaba sucediendo aquello? ¿Qué significaba? Y lo que ellos decían eran cosas del Señor Jesús, cosas de Dios, que ellos estaban profetizando, ¿verdad? Estaban hablando del Evangelio para que ellos también creyeran en Dios. En ese Mesías, en ese Salvador, quien era Jesús, en el que muchos se habían negado creer. Por eso, muchos de los judíos que eran de ahí, que vivían en Judea, en Jerusalén, ellos no hablaban otros idiomas, y cuando los vieron hablar así, pensaban que estaban ebrios, y en ese momento el apóstol Pedro, junto con los demás, se pusieron en pie y dijeron: no, señores, estas personas no están ebrias. Estas personas están cumpliendo lo que dijo la Escritura, lo que dice la Escritura, lo que el Espíritu Santo habló por boca del profeta Joel, cuando dijo en el versículo 17 de Hechos 2, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Dice: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es lo que dijo del profeta Joel. Y les dijo: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos saben. A este ustedes se entregaron, lo maltrataron y lo crucificaron, pero él resucitó. El sepulcro no lo podía detener. Nosotros somos testigos de eso, de que él resucitó. A ese al que ustedes crucificaron, dice, es el que el rey David algún día les habló y les dijo: veía yo al Señor delante de mí hacer grandes maravillas y prodigios que solamente él podía hacer. Pero les dijo: David, el rey David murió y ustedes tienen el sepulcro, pero de él se iba a levantar uno que iba a ser el Cristo, y era uno de los descendientes, Jesús, del rey David, el cual ahora está sentado a la diestra del Padre. Les dijo, y dice: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, dice en el versículo 36, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice aquí en el capítulo 37 que al oír esta multitud, estas palabras del apóstol, se angustiaron tanto, les dolió tanto en su corazón haberse equivocado.
porque a quien crucificaron, a quien mataron, fue al Cristo, al Mesías, al que un día se les profetizó que iba a venir. Se sintieron muy, muy mal y preguntamos, ¿qué podemos hacer? Ahora, ¿cómo lo podemos? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan que hagamos? Entonces, el apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo, les dijo. Y dice en el versículo 36, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todas las que están, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso fue lo que sucedió. Y dice, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice aquí en las escrituras que ellos perseveraban en oración y ruego al Señor. Estas personas que antes habían asesinado, maltratado al Señor Jesús, ahora creían en Él, creían en que Él era el Salvador, pudieron confiar, pudieron transformar sus vidas. Por eso nosotros, el día de hoy, tenemos esta hermosa palabra, tenemos hermosas promesas en las que el Señor promete su Espíritu Santo. También que nosotros podemos ser salvos si nos arrepentimos y le seguimos. Y dice que vamos a recibir ese poder, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser testigos? Pues cuando hablamos de su palabra y muchas veces nosotros podemos hablar de lo que dice en la Biblia, pero también podemos hablar con nuestro ejemplo cuando damos un buen testimonio. Y dice aquí que los cristianos de aquel tiempo, ¿qué era lo que hacían? Las cosas que tenían en común eran todas sus propiedades, porque si había necesidad, vendían las propiedades y el dinero que llegaba se repartía según como ellos lo necesitaran. Las personas que más necesitaban, a esas se les daba. Y dice que ellos perseveraban en oración, en la disciplina, o sea, seguían aprendiendo más de la palabra de Dios. También dice que compartían el pan con alegría entre las casas. Eso es lo que hacían los cristianos de aquel tiempo y es lo que nosotros también deberíamos de hacer. Y también vamos a repetir la cita bíblica del día de hoy, que está en Hechos 1:8. Lo vamos a repetir todos juntos. ¿Qué es lo que dice? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. A ver, repítelo, trata de leerlo tú también junto conmigo. Lo vamos a decir una vez más. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y con esto, mis niños, terminamos la clase del día de hoy. Te voy a pedir que nuevamente cierres tus ojitos porque vamos a orar a nuestro Padre Celestial para darle gracias por esta hora. Cierra tus ojos. Padre Celestial, estamos ante tu divina presencia una vez más para darte muchísimas gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Nos has dado el regalo de la salvación, nos has enviado el Espíritu Santo. Gracias porque tú cumples todas tus promesas, mi Señor. Te pido ahora, Padre Celestial, que te quedes con cada niño que está viendo esta transmisión, que le ayudes, mi Señor,
si tiene algún problema en su casa, si están enfermos, si no tienen trabajo, si tiene problemas en su escuela, mi Señor, ayúdale. Dale inteligencia, sabiduría y todo lo que necesite. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, mis niños. Esta fue la clase del día de hoy. Estudien el libro de los Hechos. Léanlo todo. Es muy hermoso, muy bonito. Y van a aprender más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, mi niño. Adiós.